¿Estamos listos ya? Ya. Copiamos, no importa. Sí. Y si estamos conectados ya todos, podríamos comenzar, ¿no? Si me dan una señal. Comenzamos. Perfecto, comenzamos. Qué gusto saludarles a todos. Eh, Buenas tardes en general en todo el continente y en algunos países todavía buenos días. Sean bienvenidos a este encuentro que se genera desde el centro del mundo, desde Quito, la capital del Ecuador, al que se están uniendo desde muchas latitudes ya. Nos hemos convocado a este foro para hablar sobre cultura y construcción de paz, uno de los eventos del tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, que se ha inaugurado esta mañana desde las ciudades de México, Barcelona y Bogotá, y que concluirá el próximo 7 de octubre. Comenzaremos con la siguiente idea que nos ha marcado la pauta que abordará este panel. Abro comillas, la concepción positiva de paz, entendida no solo como ausencia de conflictos bélicos, sino también como presencia de justicia social, desarrollo sostenible, ejercicios democráticos de la ciudadanía, cumplimiento de los derechos humanos dentro y entre estados y, por consiguiente, opuesta a cualquier tipo de violencia, y cierro las comillas, y es una frase de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAS. Reciba nuevamente un saludo afectuoso y debidamente distanciado a este esfuerzo por profundizar las reflexiones sobre la construcción de los espacios de paz. Este evento también está siendo transmitido por Facebook a través de la cuenta del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Quiero anunciarles que en un momento más estará abierta una encuesta en tiempo real que ustedes podrán contestar. Mariana Flores, coordinadora de la Secretaría Técnica del Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, se conecta con nosotros desde Ciudad de México. Mariana presentará y contará de qué se trata el Tercer Foro Mundial sobre Ciudades de Paz. Mariana, estamos contigo. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días, tardes y noches. No sé desde dónde nos están acompañando. Primero, muchas gracias al Ministerio de Cultura del Ecuador, no solo por invitarme a este espacio, sino sobre todo por mostrar un interés por formar parte de este Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, que es un esfuerzo colectivo que inició por ahí de 2017 en Madrid, con una serie de encuentros, bueno, en ese entonces un encuentro presencial, donde el objetivo fue compartir un análisis, las reflexiones y experiencias sobre cómo se dan estas distintas manifestaciones de violencia en las ciudades y en los territorios, así como presentar algunas experiencias en materia de construcción de paz. Y no sé si me pueden ayudar proyectando la presentación. Y como ya lo comentaba Álvaro hace un momento, hace unas 3, 4 horas iniciamos con esta tercera edición del foro. Ciudad de México aceptó esta encomienda de varios miembros del Comité Organizador Internacional del Foro para sumarnos y para albergar esta tercera edición. Durante muchos años de reflexión, desde 2017, se venía trabajando sobre cómo podemos identificar las causas y los orígenes de estas violencias. Y cuando asumimos este reto en la Ciudad de México, dijimos, bueno, demos un paso más, ya tenemos identificadas las violencias, ahora, ¿cómo podemos construir la paz? Y la Ciudad de México no está sola. La Ciudad de México simplemente encabeza un comité organizador internacional formado por más de 20 entidades. Si por ahí nos vamos a la lámina 5, por favor. Por más de 20, ahí está perfecto, por más de 20 organizaciones, donde hay ciudades como Barcelona, Madrid, La Paz, San Salvador, Bogotá y la Diputación de Barcelona, donde también tenemos redes de ciudades como CGLU, UCSI, Metrópolis, Alcaldes por la Paz, la Red de Ciudades Educadoras, la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también tenemos organizaciones internacionales, el PNUD, ONU Mujeres, CEGIP, en fin,
un conjunto de organizaciones que creemos y que apostamos por la paz. Entonces, decidimos que juntos íbamos a emprender esta aventura de organizar la tercera edición, y en la siguiente pueden ver que en la siguiente lámina pueden ver que decidimos organizarnos a partir de comités de trabajo. Y estos comités de trabajo enfocados no solo en la parte técnica, logística y de comunicación, sino también un comité científico que ha estado desde el principio dando estas orientaciones estratégicas de hacia dónde queremos llevar la tercera edición del Foro sobre Ciudades y Territorios de Paz. ¿Y qué es este foro? En la siguiente lámina podemos ver, en las siguientes dos láminas podemos ver que es un espacio multiactor y multinivel, donde destacamos la importancia que tiene la construcción de la convivencia y la paz en las ciudades y los territorios. Pero nosotros no vemos este espacio o este foro como un evento, sino lo vemos como un proceso que sin duda tiene hitos importantes, uno de ellos que se inaugura el día de hoy y que estará hasta del 5 al 7 de octubre, pero que esto va a ser simplemente el punto de partida, un arranque para generar reflexiones desde distintos puntos del mundo sobre cómo construir esta paz. Y el objetivo general es justo ese, contribuir al encuentro de líderes locales, organismos, redes internacionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía, para generar un proceso conjunto de diálogo, reflexión y construcción de soluciones. Dos más adelante vamos a ver que la Ciudad de México, junto con este comité organizador internacional, si me ayudan a pasar dos láminas más, decidimos establecer un enfoque muy particular para esta tercera edición, y es basarnos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero también teniendo como gran paraguas el derecho a la ciudad. Además, con el comité científico definimos 7 ejes temáticos. Y si me ayudan, ya vamos 3 láminas adelante. Estos ejes temáticos, ¿cuáles son? Acogiendo las migraciones hacia las ciudades, afrontando las brechas, erradicando la violencia contra mujeres y personas sexualmente diversas, impulsando acciones contra el racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, ciudades y territorios libres de corrupción, contrarrestando extremismos violentos y construyendo espacios libres de violencias directas interpersonales. En la siguiente vamos a ver cuáles son los 4 hitos de este foro. Como decía, esto es un proceso, no es un evento. Todo el proceso preparatorio lo hicimos durante septiembre. Este segundo hito, que es del 5 al 7 de octubre, donde vamos a tener de manera virtual distintos conversatorios. Y después, a partir del 7 de octubre, todo un proceso de actividades, talleres, webinars y bastantes cosas que nos hemos estado imaginando, porque creemos que la paz no solo se construye a través de políticas públicas que implementan los gobiernos locales o a través de iniciativas concretas de organizaciones de la sociedad civil, la academia, etc. Creemos que esto se construye también desde las personas, desde el día a día y desde las distintas acciones que tenemos como ciudadanos. Y por último, nada más, en la siguiente lámina, si me ayudan a pasar 2, ¿cómo podemos participar? Podemos, como les decía, organizar webinars, talleres, actividades formativas, y todo esto vamos a hacerlo en el marco del foro. Ustedes en el sitio web que aparece en la siguiente lámina van a poder ver toda la cartelera que tenemos disponible, y además en redes sociales van a poder seguirnos, donde vamos a estar actualizando toda esta información. Para nosotros, desde la Ciudad de México, como coordinadores de este proceso, pero como les decía, como parte de un comité organizador internacional más amplio, es un gusto tenerlos hoy como parte del foro, y va a ser un gusto contar con ustedes en todo el proceso. Muchísimas gracias. Mil gracias, Mariana. Muy enriquecedora tu explicación. El encuentro de este año es atípico, pero lleno de entusiasmo, como hemos visto ya. Responde a la necesidad de promover un espacio para el diálogo de diversos sectores y reflexionar acerca del aporte de la cultura como una herramienta clave para lograr la convivencia pacífica. Es además un factor determinante para promover territorios libres de las distintas formas de violencia. Con este antecedente, es bienvenida a este panel
la ministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Angélica Arias Benavides. Ministra, adelante, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como ha dicho Mariana antes que yo, efectivamente estamos con acompañantes de varios sitios del mundo y saludo y aplaudo a todos por acompañarnos este día. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. En muchos sentidos, El Principito es un libro que nos acompaña en la cotidianidad y su autor ha impreso esta frase, un principio fundamental reunido en 3 palabras: amor, inteligencia y paz. En nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, quiero saludar a los expositores que nos acompañan en este evento, también a la representante del Comité Organizador Internacional por el apoyo y el trabajo conjunto, para lograr que el Ecuador sea parte del tercer Foro Mundial entre Ciudades y Territorios de Paz. Por facilitar que este país se sume justamente a este colectivo de la comunidad internacional que se esfuerza por abrir espacios para la reflexión sobre la paz, un concepto cada vez más necesario en este mundo. Hoy nos une el interés de llamar a la reflexión desde el Estado, los gobiernos locales, los colectivos sociales y la academia sobre los importantes aportes y potencialidades que tiene la cultura en la construcción de territorios de paz, tanto a nivel nacional así como en las ciudades y los territorios. Pero también, con seguridad, nos llevará a plantear la reflexión sobre la importancia de que las sociedades adopten la paz como una cultura, como una forma de convivencia en la que los seres humanos tengamos las mismas oportunidades, como bien plantea la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás. En la Agenda para el Desarrollo Sostenible, precisamente, es donde encontramos ejes clave marcados claramente para conseguir este desarrollo anhelado. El Ecuador, al igual que otras naciones del mundo, se ha alineado y ha reafirmado su compromiso. Quiero referirme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que evoca la paz y que nos recuerda que sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Y a la vez, en esta misma hoja de ruta hacia el desarrollo aparece la cultura como un elemento esencial para el éxito de toda la Agenda 2030. De hecho, los aspectos culturales, la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural, el desarrollo de las libertades culturales individuales y colectivas, la protección del patrimonio cultural material e inmaterial y la protección y promoción de las diversas expresiones culturales son fundamentos inevitables para el desarrollo humano. Creo que es preciso destacar que la cultura ha sido reconocida como el 4º pilar del desarrollo sostenible y hoy, precisamente, tenemos como parte del panel a uno de los principales promotores del movimiento mundial que incidió para insertar a la cultura como base estructural de esta construcción de futuro. Y me refiero a la Red Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, a cuyo representante podremos escuchar en un momento. En el Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ejecuta varias políticas que se enmarcan en este contexto, inspirados en promover el respeto y protección, y cito, al derecho de toda persona a participar en la vida cultural, incluida la capacidad de acceder al patrimonio cultural y disfrutar de él, tal como establece el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde esta cartera de Estado, se ha trabajado con mucha convicción en el reconocimiento, la inclusión en listas de patrimonio y la defensa de bienes materiales y sobre todo de los inmateriales. Esta es una permanente acción de despertar la conciencia ciudadana en la perspectiva de construir el futuro en base al respeto y a las lecciones del pasado. Uno de los ejemplos más representativos es el inicio del proceso para la Declaratoria de Patrimonio Nacional de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, con los que se conoce a aquellos cuya cotidianidad se desarrolla fuera de la estructura occidental de la sociedad. Los Tagaeri y
Taro, Menane, son pueblos nómadas que habitan en la región amazónica del Ecuador y viven bajo sus propias reglas. La única intervención que tenemos como Estado es garantizar su autonomía en una zona de exclusión. El Ecuador y estos grupos que optaron por excluirse vivimos en paz. Esta ha sido una construcción nacional de consenso y ha demostrado que no hay problemas imposibles, sino oportunidades extraordinarias para encontrar soluciones creativas. En este momento de la historia, la cultura no puede ser vista como una cáscara que justifica la violencia. De hecho, cada vez más es una herramienta general y transversal indispensable para cambiar el comportamiento de las sociedades de manera de alcanzar esta paz libre de injusticias que, con tanto acierto, ha abierto este evento. Entendemos que los creadores de obras artísticas y acciones culturales son constructores, no destructores. Pero también creemos que no se ha establecido todavía una política que aproveche esta condición para obtener el mejor provecho de la naturaleza positiva de la condición humana. Este Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador está promoviendo acciones que permiten que los museos sean espacios de apropiación y también de reflexión. El Museo Nacional del Ecuador está implementando los primeros pasos de acercamiento hacia lo que será en un futuro el Museo de la Memoria. Se trata de una exposición itinerante previa en la que vamos a realizar una pedagogía de los derechos humanos y establecer una metodología participativa con los grupos de derechos humanos y las víctimas. Este es un compromiso con la sociedad ecuatoriana para la construcción de la memoria colectiva y se basa en un ejercicio de mirar el pasado a través de una serie de sucesos del pasado que vulneraron los derechos fundamentales de muchas comunidades en el territorio nacional. La muestra invita a abrir el diálogo, la reflexión y el conocimiento de los derechos fundamentales para así evitar la repetición de su vulneración. Pero el proyecto no se limita a mostrar, sino que en el contexto de las imágenes, lograr una acción participativa de actores sociales, víctimas y representantes de las víctimas de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador. También, otorgar un lugar de duelo colectivo en el que se privilegien las voces de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador. En el mundo que todos queremos construir, estas historias no pueden repetirse. De alguna manera, la construcción de territorios está vinculada al conocimiento del pasado, pero también a las posibilidades creativas de una sociedad que edifica espacios cada vez más amplios, en los que la violencia no se considera un mecanismo de convivencia. Sin duda, la construcción de paz tiene que ver con muchos ámbitos: la salud, el bienestar, la transparencia, el trabajo, la estabilidad económica, la inclusión social, aspectos de estos que se han visto afectados ahora más que nunca. Es evidente que el sector cultural en todo el mundo, y quizá de manera especial en el Ecuador, se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. El cierre de los espacios culturales, las medidas adoptadas con el objetivo de preservar la salud y la vida de la población generaron una grave crisis en el sector cultural. Por eso, el Ministerio de Cultura y Patrimonio creó un plan integral de contingencia para las artes y la cultura que constituye una alternativa para apoyar al sector a través de líneas de fomento que permiten abrir posibilidades de recuperación económica de muchos gestores del país, para quienes la crisis sanitaria afectó en gran medida. Al inicio de este evento se mencionó que la paz no es solamente ausencia de violencia. Nos empeñamos en crear medidas creativas para potenciar los recursos escasos y que los trabajadores del arte y la cultura mejoren sus niveles de bienestar como un camino hacia la paz. Finalmente, quiero reconocer el valioso aporte de cada uno de los invitados a este foro y además a quienes nos acompañan como panelistas. Esta es una oportunidad muy importante para el Ministerio de Cultura y Patrimonio para poder ser parte de esta construcción de pensamientos y principios sobre los que se basa la edificación de una humanidad en cuya esencia estén la cultura y la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ministra, por sus palabras. Abrimos ahora mismo el panel. Las exposiciones girarán alrededor del tema cultura y construcción de la paz, y para compartir sus ideas se han unido un gran panel.
Desde Ecuador, el presidente de la Asociación de Municipalidades, Raúl Delgado. Desde España, Jordi Pascual, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ara González Medina, quien representa a UNESCO desde Paraguay. Line Vareiro, abogada y politóloga feminista y defensora de derechos humanos. También en Ecuador están el gestor cultural Javier Calderón y finalmente la museóloga Luisa Ambrosi Turbay. La dinámica de este panel será la siguiente. Cada uno de los invitados tendrá 5 minutos para presentar su exposición. Debo anunciarles que tendremos un espacio para la interacción con el público a través de una consulta en línea. Terminadas todas las ponencias, abriremos un espacio para transmitir las inquietudes de los asistentes hacia los panelistas. Estamos listos. Raúl Delgado es nuestro primer invitado. Es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, además de alcalde de su pueblo natal, Paute, ubicado en el sur de los Andes ecuatorianos. Su formación es la de ingeniero civil por la Universidad Estatal de Cuenca. Se debe destacar su gestión frente al municipalismo como vocal del Comité Ejecutivo Regional 6 de la AME, así como alcalde del cantón de Huachapala, elegido por 2 periodos consecutivos desde 2009 hasta 2018. Señor Delgado, usted tiene la palabra en este momento. Álvaro, muy buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Saludar a quienes están como ponentes, a la ministra encargada, Angélica Arias, a Ana González, a Jordi Pascual, Luisa Ambrosi, Line Barreiro y Javier Calderón, y a todos quienes están conectados esta mañana. Efectivamente, desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador hemos compartido varias particularidades, sobre todo en esta pandemia, que quiero expresar mi solidaridad con muchas de las personas que han sido contagiadas o sus familiares o han perdido algún miembro familiar. La construcción de territorios de paz en los municipios del Ecuador. Esa es una de las inquietudes que hoy nos convoca. Quiero decirles que desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es en el ente asociativo de 221 municipios del país, creada por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, que es el que nos permite a nosotros tomar decisiones de gobernabilidad y algunas particularidades que llevan a los municipios del país. Es un proceso asociativo continuo que promueve la gobernanza de las municipalidades para la buena orientación de la intervención del Estado, fomentando una cultura de paz. Vela por la preservación de la autonomía, coordina, impulsa y fortalece el ejercicio de las competencias, coopera con el gobierno central en el estudio y preparación de planes y programas en beneficio de los intereses de los territorios cantonales y rurales. La paz desde la gobernanza local, si consideramos que la cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia y solidaridad y tolerancia. El rol de los gobiernos en todos sus niveles de un Estado de derechos como el ecuatoriano es defender y garantizar siempre la paz. Por ello, desde la esfera política y administrativa de los gobiernos locales, debemos dirigir acciones que construyan un entorno de paz en el que la población se desenvuelva integral y armónicamente, participando en la toma de decisiones con pluralismo, interculturalidad, equidad y solidaridad. Las herramientas e instrumentos en la construcción de territorios de paz, una construcción participativa de los planes de ordenamiento territorial que promueven una cultura de paz, transversalicen los ODS en armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir y la garantía de los derechos de acuerdo al régimen de competencias. Ejecución de programas, proyectos de espacios creativos que generen consensos sociales por el bien colectivo, ajustando estándares culturales de cada territorio a una cultura de paz. Garantía de la institucionalidad cantonal para articular acciones en pro de la solución alternativa de conflictos que surjan en los territorios, atendiendo la no discriminación por cualquier motivo o condición bajo el criterio de que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de alternativas creativas. Desarrollo de alianzas estratégicas y de cooperación
intergubernamental, nacional, internacional, para diagnósticos territoriales sobre niveles de cultura de paz y de violencia. Fortalecimiento de los enlaces para la transferencia de conocimiento y herramientas, recursos y tecnología de buenas prácticas para la cultura de paz. Objetivo de la cultura de paz en los territorios siempre será garantizar el desarrollo sostenible y la materialización de los derechos en la construcción de territorios inclusivos, seguros y resilientes. Las ciudades como espacios de paz. Desde los municipios trabajamos por promoción de valores, tolerancia, respeto y convivencia armónica en la diversidad a través de un código de convivencia humana. Integración de los territorios para promover la paz en mancomunamiento, prevención y erradicación de la violencia, las desigualdades sociales y territoriales, identificación de los conflictos de los territorios que permitan cerrar las brechas que alejen a los estados locales de la cultura de paz, construcción permanente y continua de la cultura de paz, promoción y garantía de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas sobre la cultura de paz, sostenibilidad para la construcción de la cultura de paz, garantía de transferencias de recursos. Quiero decirles también que la cultura es parte de la reactivación económica y resiliencia social. Nosotros, los municipios del país, hemos sido muy incidentes en esta pandemia y seguiremos trabajando en este camino en la misma particularidad al frente de los COEs cantonales. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a usted y gracias al presidente del municipalismo ecuatoriano por sus reflexiones. Ahora damos un salto transatlántico y nos lanzamos con Madrid, con Jordi Pascual. Él es coordinador y fundador de la Comisión de Cultura de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, que tiene como objetivo el progreso de la Agenda 21 de la Cultura. Es uno de los promotores de la campaña mundial Cultura 2030 Goal, sobre el papel de los temas culturales de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ha escrito libros, artículos e informes sobre derechos culturales, relaciones culturales internacionales, gobernanza de la cultura y el papel de la cultura en la sostenibilidad. Artículos y escritos que han sido traducidos a más de 20 lenguas. Con mucho gusto dejo con ustedes a Jordi Pascual. Sí, muchas gracias, Álvaro. Un honor estar en este foro. Ministra, un placer estar con usted en este foro. Quiero precisar que estoy en Europa, pero estoy en la ciudad de Barcelona. Es donde está la sede mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. He preparado una presentación muy breve y ahí quiero presentar pues, las inquietudes y nuestro acervo en el ámbito de cómo desde la cultura se construye paz, ¿verdad? Cómo desde las políticas culturales construimos paz. Siguiente diapositiva. Hablo, como les decía, en nombre de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la más grande organización de ciudades en el mundo entero. Tenemos, siguiente diapositiva, dos documentos importantes que desde la cultura defienden la construcción de paz, defienden la relación entre políticas culturales y desarrollo sostenible, estos dos que tienen en pantalla. La Agenda 21 de la Cultura y el documento de política. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y en la siguiente diapositiva podrán ustedes ver el relato, la narrativa que defendemos. Hoy cualquier proyecto que quiera contribuir al desarrollo sostenible, si utiliza el triángulo, se encuentra con limitaciones para comprender el mundo en que vivimos, tanto a escala local, nacional como internacional. Sin el eje cultura, que no es un pilar, ni una dimensión, ni un silo, sino un puente, como tenemos que entender todas las otras dimensiones del desarrollo sostenible, un puente necesario para que los temas económicos, ambientales y sociales tengan una buena localización, estén enraizados en el territorio. Bueno, este es el relato que nosotros promovemos y lo hacemos, pues, modestamente a partir, siguiente diapositiva,
de varios programas, de varias acciones. Siguiente diapositiva. Y sobre todo con una guía siguiente diapositiva, que llamamos Cultura 21 Acciones y que toca, para empezar, los temas que tienen que ver con los derechos culturales y para acabar con la gobernanza inclusiva de la cultura. Creemos que esta es una buena manera de construir paz a escala local. En este programa quiero saludar aquí a Mariana Flores, Ciudad de México, copresidenta de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, pues participa en programas del mundo entero y ha participado con un éxito muy remarcable la ciudad de Cuenca. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho con Cuenca como ciudad piloto de nuestra red. Siguiente diapositiva. Y siguiente diapositiva. Está claro que el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es hoy fundamental. Y siguiente diapositiva. Estamos en la década de acción. Tenemos que tomar compromisos a todas las escalas, también a escala local, para conseguir los ODS. Y nosotros, en la Comisión de Cultura de CGLU, déjenme decirlo, no estamos plenamente satisfechos de lo que dicen los ODS en el ámbito de la cultura. Nosotros queríamos un objetivo 18 o 19 o 20, pero creemos que la comunidad científica ya sabe suficientemente sobre la importancia de la cultura en los procesos de transformación y los intercambios internacionales de cooperación y de desarrollo han aprendido lo suficiente en esta última década o en estos últimos 15 años como para merecer un objetivo propio. Bien, las condiciones políticas no existían en el año 2013, 14, 15 para que esto fuera una realidad, pero, siguiente diapositiva, con esta crítica básica y fundamental, necesitamos un objetivo cultura, pero también asumiendo cuál es la realidad y cuáles son los 17 objetivos, pues trabajamos para que el mundo de la cultura esté bien alineado con los ODS. Pues ahí en esta diapositiva ustedes pueden ver los que creemos que son los 5 grandes, más obvios puntos de entrada para que el mundo de la cultura trabaje con los ODS. La meta 11.4 sobre patrimonio, la 4.7 que relaciona cultura y educación, la 8.9 que tiene que ver con el turismo sostenible, muy cercana de la 12B, y también cercana de la 8.3 que tiene que ver con creatividad e innovación. Pero hay otras 10 metas, siguiente diapositiva, que no voy a extenderme en esta exposición, pero que también son importantes puntos de entrada en la relación entre cultura, desarrollo local y desarrollo sostenible. Son estas que tienen en pantalla, la 10.3, 16.10, 5.1, género, muy importante hablar de género en las políticas culturales y sobre todo las que se orientan a la construcción de la paz y al desarrollo sostenible. 12.8, 17.4, 11A, 9.1, 1.4, 13.3 y 15.9. Siguiente diapositiva, todo esto lo hemos pasado a una guía que está a disposición también en lengua castellana a todas las ciudades que la quieran pues, considerar. Y también tenemos una buena base de datos que tiene, siguiente diapositiva, muchas buenas prácticas, más de 230 buenas prácticas indexadas con los ODS y también indexadas con nuestro documento de trabajo Cultura 21 Acciones. Acabo aquí. No podemos entender que desde el mundo de las políticas culturales no se realice una contribución clara, explícita, decidida, fuerte a la construcción de la paz. Si las políticas culturales no se marcan esto como una prioridad, pues no tienen ningún sentido. Por tanto, vamos a continuar trabajando en esta dirección, vamos a acompañar el foro que Ciudad de México va a albergar en los próximos meses, de forma virtual y también de forma presencial. Y sin más, celebrar la celebración de este foro y también apoyar los trabajos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador está realizando en esta dirección. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Celebramos también tus opiniones. Nos aprestamos a escuchar los puntos de vista de Ana González Medina, quien es especialista de programa responsable del sector cultura en la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Ana es titulada y magíster en política comparada con especialización en América Latina del Sciences Po París y magíster en estudios del desarrollo y evaluación de proyectos de la Universidad de París 1 Panteón Sorbonne. Ha trabajado en diseño y evaluación de políticas públicas en los ámbitos de cultura, juventud, desarrollo social y urbano y además educación. Ana, te escuchamos. Muchas gracias, Álvaro. Excelentísima ministra Arias, un gusto saludarla de nuevo. También saludar a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a los participantes, las personas que están involucradas en esta reflexión sobre cultura y paz. Lo primero que me gustaría decirles es que, por supuesto, el tema de la construcción de la paz se inscribe en el corazón del origen de la UNESCO. La UNESCO nace al final de la Segunda Guerra Mundial, se crea por decisión de un conjunto de estados en el 45 y efectivamente su constitución empieza a funcionar con su ratificación en el año 46 y digamos que la afirmación central y más destacada, más visible también de la constitución de la UNESCO es decir que puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, y estoy citando textualmente, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y esto significa que finalmente toda la acción de la UNESCO, que se inicia con los sectores de educación, cultura, comunicación e información, ciencias, está abocado a promover la construcción de paz. Por supuesto a través de la cooperación internacional para luchar contra finalmente la guerra, oponerse a la guerra a través de las medidas de cooperación entre los distintos estados. Pero también, por supuesto, a través de cada uno de estos pilares, mandatos de la UNESCO, como fundamentos absolutamente centrales en la generación de sociedades pacíficas, de sociedades democráticas, de estados de derecho basados en el respeto de los derechos humanos. Desde sus distintos sectores, la UNESCO promueve concretamente esta acción con varias ideas. La primera es que lo contrario de la paz, como ya se ha dicho varias veces en este foro, no es, la paz no es solamente una no violencia, sino que el tema, por ejemplo, de una frase que a mí me gusta mucho que escuché una vez en Chile, y es que el opuesto de la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Entonces es esta idea de cómo a través de la cultura, también de la educación, de la información, de las ciencias, se puede construir y se debe construir una ciudadanía crítica, una ciudadanía informada, una ciudadanía activa, empoderada, que está también muy consciente de los valores de la democracia y los derechos humanos. Pero para esto, hablando desde el punto de vista de la cultura, hay un tema muy importante que se vincula y también ya se ha evocado aquí en este foro con las desigualdades. Es decir, es muy difícil lograr sociedades en paz a largo plazo si persisten desigualdades muy profundas en estas sociedades, porque a fin de cuentas son estas desigualdades las que están generando movimientos contestatarios violentos muchas veces e incluso guerras abiertas. Entonces, el tema de las desigualdades se inscribe en el centro del accionar de la UNESCO y las desigualdades que son multidimensionales, ¿no? También tiene que ver desde el punto de vista cultural con la igual dignidad de todas las culturas, es decir, cómo nosotros podemos progresivamente construir una verdadera lógica de interculturalidad que se inscriba en una relación no asimétrica, sino realmente equitativa entre las distintas culturas y un igual respeto por los valores y los saberes de estas distintas culturas. Además, en esta misma lógica de la lucha contra las desigualdades y también inscrita en este principio tan fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y es que nadie se quede atrás, ¿no? ¿Y qué quiere decir que nadie se quede atrás? Justamente quiere decir que cuando estamos pensando en políticas culturales, para hablar del tema que nos atañe hoy en día, no podemos hacerlo, no podemos diseñarlo, no podemos construirlas si no pensamos también que hay un desigual acceso, por ejemplo, a la participación ciudadana y a la construcción de las políticas culturales. Entonces es como este gran desafío de
cómo los estados y los distintos agentes involucrados, los gobiernos locales, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, van a lograr involucrar realmente y de manera efectiva a los grupos que se están quedando atrás, que no tienen esta misma visibilidad en el espacio público, que no tienen esta voz y esta presencia por sí mismas en el espacio público, y que nosotros es nuestro deber y nuestra responsabilidad de involucrarlos para que las ideas de las políticas culturales, las que fundamentan estas acciones y en general de las políticas públicas, puedan incorporar la visión de todos los grupos y sociedades. Esto también contribuye a la lógica de decir la igual dignidad y el igual valor de las distintas culturas, ¿no? Cómo no construimos estas políticas desde una mirada unívoca, sino de una mirada diversa. Y hablando en un foro en el que se convoca a las ciudades, es justamente como nuestras ciudades hoy en día son muy diversas, pero también pueden estar muy fragmentadas, basadas en esta desigualdad de las distintas, de los grupos, de las comunidades que conviven en una ciudad o que justamente no conviven, ¿no? Pueden vivir unas al lado de otras, pero no se conocen, no se vinculan. ¿Cómo logramos que estas distintas agrupaciones, estas comunidades, realmente lleguen a convivir? Estamos hablando de población en movilidad humana, pero también que puede ser movilidad interna o externa, ¿no? Nacional, interna o internacional, la movilización del campo a la ciudad, pero también los movimientos de un país a otro. Y también hay brechas generacionales, ¿no? En nuestras ciudades hoy en día, cómo nosotros podemos ir reconciliando estos distintos grupos. Y ahí la cultura sin duda es un pilar, como bien lo han mencionado los distintos panelistas, la cultura es un pilar porque finalmente la cultura es lo que nos permite vincularnos como seres humanos, ¿sí? Entonces, uno de los principios fundamentales que utiliza la UNESCO a través de sus convenciones de cultura es que las culturas y lo que la UNESCO visibiliza como patrimonio cultural inmaterial, como patrimonio mundial, como diversidad de expresiones culturales, deben promover los derechos humanos. No son prácticas que se inscriben en contra de los derechos humanos, sino deben ser movilizados como una herramienta para la convivencia y para la paz. Y para terminar, quiero dar un ejemplo muy concreto, porque creo que a veces también la acción de nuestra organización puede parecer muy macro y es difícil aterrizarla. Por ejemplo, la Convención de 2003 sobre Patrimonio Cultural Inmaterial tiene un fondo de financiamiento de proyectos asociada, como todas las convenciones de cultura de la UNESCO. Y esta convención financió en el año 2018 un proyecto en Colombia, justo en el contexto del posconflicto y de la firma de los acuerdos de paz, que se basaba en recuperar, inventoriar, analizar, promover prácticas de patrimonio cultural inmaterial en un pueblo específico que se llama Conejo, en la Guajira colombiana, para que los excombatientes de este pueblo pudieran trabajar en su reinserción en el posconflicto. Entonces es cómo finalmente la cultura se puede movilizar para construir, reconstruir estos vínculos que se han roto, que se han destruido o que están ausentes por muchas razones, que pueden tener que ver con la migración, pueden tener que ver con conflicto armado, pero también tienen que ver mucho con las desigualdades sociales y económicas, ¿no? Entonces, termino con este ejemplo concreto para que podamos seguir conversando. Gracias. Mil gracias, Ana, por tu exposición, muy enriquecedora. Y vamos a seguir. Está ya con nosotros Line Vareiro, quien se conecta desde la hermana República del Paraguay, abogada, politóloga, feminista y defensora de los derechos humanos, investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay y profesora del Programa Regional en Políticas Públicas sobre Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la sede argentina. Fue la primera paraguaya en integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, mecanismo responsable del seguimiento a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un honor contar con la presencia de Line. Estamos deseosos de escuchar su exposición. Adelante, Line. Perdón, no prendí el micrófono. Bueno, yo sí te voy a pedir que me avises un minuto antes, ¿sí? Entonces, para redondear, porque voy a hacer un recorrido, porque pertenezco a una generación que hizo lo siguiente. Nosotros cuando queríamos que en la facultad
se cambie un foco, una bombilla, una lámpara, entonces decíamos que se acabe la guerra en Vietnam, que renuncie Stroessner y que se cambie el foco de la facultad, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que teníamos así claro, que no queríamos guerras, que no queríamos invasiones, que no queríamos ese tipo de cosas, que no queríamos dictaduras y que queríamos democracia, no veíamos otro tipo de conflictos. No veíamos, por ejemplo, bueno, y escuchábamos a Joan Baez, la misma que cantaba cosas maravillosas, que sin ningún problema cantaba el preso número 9. ¿Sí? El preso número 9 ya lo van a condenar porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Y padre, no me arrepiento. Y estaba y se aplaudía y se cantaba a coro. ¿Sí? Entonces, que es algo que hoy ya no podría hacerse. Ya no sería, o sea, cambiamos en algunas cosas de manera positiva. Ya no está tan naturalizada la violencia hacia las mujeres. Eso es muy interesante y a través de mi trayectoria, cuando trabajaba en la universidad en Heidelberg, allí trabajamos mucho con la Peace Research y aprendí claramente que de ninguna manera nuestra búsqueda tiene que ser la ausencia de conflictos. No hay conflictos solamente entre quienes no tienen ninguna relación. El tema central es que podamos verdaderamente trabajar el conflicto, una solución pacífica de conflictos, que no siempre es fácil, ¿sí? Porque se producen rupturas, porque las cosas son así, y eso es clave. Tenemos que, para cualquiera de los procesos, entender qué es lo que está en juego, qué es lo que están planteando las partes diferentes. Y si algo de derechos humanos tenemos que trabajar, priorizar y levantar, creo que es lo que a partir del 48 se unió a la igualdad, que de ninguna manera implica semejanza, es igualdad y no discriminación. Ese dúo que se establece a partir de allí y que es lo más difícil, porque a la gente lo que más le enoja realmente es que se le saquen derechos y los privilegios. Y América Latina sigue siendo de sociedades de privilegios y no derechos universales, ¿sí? El tema de la no universalización de los derechos, a pesar de que llenamos nuestras constituciones declarándonos estados sociales de derecho, bueno, esa es una cosa que a la gente le enoja mucho, no tener un lugar en un hospital, no tener garantizadas cuestiones muy, muy básicas. Y voy a ir a un concepto que tiene que ver con seguridad humana, que también tuve oportunidad de trabajar con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí justamente para ese concepto se analizan por lo menos 7 dimensiones, ¿sí? La económica, la alimentaria, la salud, la ambiental, la personalidad, la comunidad y la política. Es decir, claro que está todo este tema ciudadano, personal, etcétera, pero no es eso solamente. Tiene que haber mejores condiciones para que podamos verdaderamente enfrentar este tipo de cuestiones. Y si no hay universalización de derechos, posiblemente, y si no tenemos garantías, si el Estado no ofrece, mire, hemos visto en diferentes aplicaciones que si el Estado no garantiza seguridad, alguien lo hace, ¿sí? Incluyendo el crimen organizado. Y este es un tema muy terrible, que me garantice que yo pueda salir caminando de mi casa al supermercado. Resulta que mi garantía pasa a ser una mara o algo por el estilo. Entonces, acá sí tenemos un tema central de nuestra región, que es la institucionalidad. Si no fortalecemos institucionalidad democrática y responsable, verdaderamente va a ser muy difícil que se garantice en el curso. Y hay algo que yo creo, 2 elementos que para mí son fundamentales y de gran aprendizaje también. El primero es hacer campañas de educación cívica. Bueno, les cuento que hasta Freire vino cuando cayó Stroessner a ayudarnos a montar
campañas masivas de educación cívica, ¿sí? Basado en la educación popular, pero con todo el rigor, con todos los métodos. Y aprendimos mucho sobre producción simbólica en ese tiempo. Que las identidades, así como para mí pudo haber sido Imagine, sí, tenemos que promover cosas con las que nos identificamos y que promuevan culturas de paz, ¿sí? Eso es central, fundamental. Ciertamente, pienso yo que experiencias y trabajos como el del teatro, que son colectivos, son especialmente importantes, pero también las canciones, también la música, también la producción individual, la producción simbólica en general es clave para poder desarrollar identidades que promueven la paz, que se identifican y que buscan realmente una solución pacífica de conflictos que siempre existan. Y entonces, no discriminación. Ahora en el Paraguay ya no se van a aceptar jueces que no saben hablar guaraní. Es decir, ya no es que la gente tenga que hablar castellano solamente, sino que en la judicatura ya no se van a aceptar a los que no hablan guaraní en un país donde el 80% habla guaraní. También castellano, pero guaraní hablamos. Entonces, ese tipo de cuestiones significan mucho. O sea, si nosotros pensamos en producción simbólica, pensamos en educación, pensamos en justicia, en instituciones que puedan servir y en poder estar en la diversidad societal, ¿con qué límites? Y los derechos humanos, que no me digan que la mutilación genital de los Emberá es una maravilla. No es. Eso si no prohíbe Colombia, entonces es un problema real, ¿sí? Entonces, acá tenemos que poder trabajar más profundamente y más conjunto, y creo que lo que nos puede hacer desarrollar realmente identidades a favor de la paz, de territorios de paz y ciudades de paz, es enfrentar nuestros conflictos, nuestras identidades e intereses de una forma en donde quepamos todos. Eso. Mil gracias, no hubo falta. El llamado de atención por el tiempo. Gracias, Line. Recibimos ahora a Javier Calderón. Es activista y gestor cultural. De muy joven creó el Festival de Arte Urbano y Graffiti para reemplazar los símbolos de espacios públicos violentos. Esta iniciativa desembocó en el Sudamerica Graffiti Meeting, realizado en 2011. Javier ha participado en diversos procesos de arte urbano y prácticas de buena vecindad, al tiempo que fundó un proyecto para capacitar a jóvenes de escasos recursos y grupos vulnerables en técnicas urbanas de muralismo. Hemos de mencionar también que es el miembro fundador del colectivo Master Funky Crew, con el que ha tenido participaciones representando al país en el arte urbano y en graffiti por toda América Latina y otras expresiones artísticas desde el año 2004 hasta la actualidad. Javier, el panel espera tu presentación. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todos los panelistas y especial a nuestra ministra de Cultura, la señora Angélica Arias. Con mucho gusto quiero compartir un poco básicamente la revisión desde mi postura en la participación y construcción de ciudades de paz. Y es muy importante tener claro cuál es el ámbito del arte urbano en Ecuador, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, en donde el arte urbano nace de una necesidad de una manifestación, por lo que como justamente hablaba Ana González, por ejemplo, de esto de que existe no solamente el tema de ausencia de paz, sino que existen violencias más pequeñas que ocurren desde los hogares. Y el arte urbano trata de solucionar esta ausencia de paz que existe en los barrios, en las ciudades, y que se dan unión o se encuentran en la calle. Y eso es lo interesante del arte urbano, que busca una solución que tanto la academia como las políticas públicas, como los mismos organismos no logran solucionar. Y es la convivencia ciudadana quien comienza o quienes empezamos a plasmar soluciones para erradicar este tipo de violencia. Estamos hablando desde tráfico de personas, obviamente conflictos de narcotráfico, las mismas violencias de pandillas, etcétera, por medio de la unificación, por medio de las manifestaciones culturales que tienen que ver con el ámbito urbano. Estoy hablando de danza, música, la misma pintura, la misma plástica. Entonces, esto es muy importante entender el antecedente ecuatoriano, que lastimosamente
hasta el día de hoy no existe una política clara. Sin embargo, a pesar de que no existan políticas o no hayan soluciones reales, no significa que la gente no la esté dando. Y eso es lo interesante de la construcción de una nueva ciudad, de una cultura de paz, de una convivencia ciudadana, de una manera interesante que nace desde la misma gente, para la gente, ocupando los barrios, ocupando los espacios. Y eso es lo que ya viene ocurriendo acá en Ecuador. Gracias a Dios, hoy en día ya las ciudades están teniendo sus pequeños despertares. Hablaron de Cuenca, por ejemplo, hablemos de Guayaquil, hablemos de Quito, donde ya existe diferentes manifestaciones que incluso no necesariamente son, comparten principios unas con otras, sino que son importantes en el sector que son desarrolladas. Hablemos de una ciudad como Quito, que está tan larga que la gente del norte con la gente del sur quizás no comparten ni siquiera los mismos ideales. Sin embargo, el arte urbano está permitiendo que los ideales que se representan en cada sector sean canales de convivencia urbana. ¿Por qué es importante entonces que no solamente el arte urbano sea visible, sino que la gestión detrás del arte urbano se realice? Es por el simple hecho de que, primero, ¿quiénes son los responsables de solucionar los conflictos que están ocurriendo en la esquina, en la tienda, en el parque del barrio? Son los mismos ciudadanos. A veces, mucho de la población, o por el general la población, está esperando que existan macros foros o políticas públicas o las organizaciones hagan decretos para solucionar problemas, cuando somos los mismos ciudadanos quienes podemos construir la paz. Obviamente, con principios, con agendas que nos permitan tener una guía para conseguir un resultado, y eso es lo que pretende este foro en el que estamos participando. Sin embargo, eso es lo interesante, que no solamente comenzamos a desarrollar convivencia. Detrás de toda la convivencia, la gente tiene un principio de sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? ¿Por qué existe, por ejemplo, en los barrios la delincuencia? ¿Por qué están buscando el sustento de cada día? ¿Por qué los creadores o la gente que se dedica a profesiones que tal vez no tienen una retribución económica con salario fijo, entran en otras circunstancias un tanto agresivas, violentas, porque simplemente no se genera una economía? Y el arte urbano lo que ayuda y obliga es a que se generen estos dinamismos, primero de movilidad humana interna, de movilidad extranjera, en la que vienen activistas, gestores de otros países, y empiezan a capacitar, involucrar y desarrollar los barrios. Y eso es lo importante que nosotros podamos hacer por medio de la gestión. Incluso desarrollo de turismo. Hay casos espectaculares en Latinoamérica en la que barrios alejados, barrios peligrosos, se han desarrollado como en galerías de arte urbano. Un ejemplo es los museos de la favela en las favelas de Río de Janeiro. Bogotá tiene un sinnúmero de ejemplos, y eso es lo que se pretende por medio del arte urbano, gestionar. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sigamos construyendo y cómo podemos hacerlo? Primero, porque tenemos que entender que hay dinámicas que no se van a entender desde las políticas públicas, desde las ordenanzas, sino que se entienden solamente desde las personas. Por eso es importante, y mi aporte en esta conversación es para que podamos ver las imágenes que quisiera que me ayuden a compartir, de cómo nosotros podemos construir las pequeñas violencias, estas pequeñas guerras que existen, no solamente entre barrios, sino entre personas. No sé si me pueden ayudar, por favor, con las diapositivas para mostrar. Una de las no sé si es que me pueden ayudar con las diapositivas, por favor. Entonces, uno de los elementos importantes es, por ejemplo, aquellos jóvenes, aquellas personas que no encuentran una coherencia con el sistema educativo tradicional. ¿Cómo permitir que ellos puedan desarrollarse? Por ejemplo, en esta imagen me encuentro yo junto a varios chicos que por medio del arte urbano empezaron a tener un mejor sustento económico para sus vidas. De hecho, estamos aquí pintando una pista de patinaje en uno de los parques más importantes de la ciudad. Entonces, el arte urbano, la cultura, puede generar fuentes de empleo y es necesario que se las desarrollen por medio de la gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un poco o ilustrar un tema de las convivencias que se desarrollan. Como pueden ver en las imágenes, están varios artistas muralistas de diferentes generaciones. Eso también estaba, Line comentó, este tema generacional, en el que empezamos a convivir. Como pueden ver en esta fotografía, en la primera de la izquierda superior, comenzamos por medio del arte a unir a los barrios, gente de un barrio del oeste con el del norte y el sur, para que empiecen a gestionar o desarrollar sus obras en los barrios. Y como pueden ver en la última fotografía, están personas, creo que todos los que somos latinos,
la típica junta de personas ya adultas mayores que están jugando algún deporte o tal vez están consumiendo alguna bebida alcohólica y normalmente esos espacios se vuelven tanto de conflicto. ¿Y cómo el arte, cómo la cultura puede ayudar a que estos espacios sean lugares de paz por medio de la convivencia? En la que un parque que normalmente está abandonado empieza a tener intervenciones culturales, sea danza, sea música, sea el mismo muralismo, y la gente por el respeto a los otros empieza a cuidar su actuar. Ya empiezan a hacer mingas, para todos los que nos están viendo acá en Ecuador, minga es la unión de muchas personas para limpiar el parque, para adecuarlo. Entonces, eso es lo importante que nos permite el arte urbano como un punto que detona un sinnúmero de actividades que ayudan a la construcción de la paz. Siguiente diapositiva. Y en esta construcción de la ciudad también tiene que ver con el desarrollo de los actores culturales, porque no podemos generar políticas culturales, no podemos solamente pensar en los lindos propósitos que se tienen desde las organizaciones, si es que no se genera desarrollo económico en los artistas. Sobre todo hablamos de la gente que viene de la ciudad, la gente que construye la ciudad. Como pueden ver, esta fotografía es de varios artistas en una exposición en la que ya no solo eran los artistas urbanos que pintaban con un nombre anónimo en la calle, sino que ahora se apoderaban, por ejemplo, de una maceta y un árbol en una de las plazas más importantes de la ciudad de Quito para darles su arte, algo ecológico, un tema de protección, en un lugar donde hay conflictos de alcoholismo, prostitución, etcétera, ocuparlo por medio de arte y recuperar un lugar. Y como pueden ver en las otras fotografías, ya los artistas urbanos no solamente plasmando sus obras en lugares que sean clandestinos, sino también ya llevando su obra a galerías, su obra a lugares donde se puede comercializar y generar un tema de ingreso económico. Por tanto, ese es mi aporte en el tema de este foro, la importancia y por qué debemos continuar, no solamente confiar en que se va a generar política, sino como gestores culturales, como artistas urbanos, tomar un papel protagónico en la creación de una construcción de la ciudad de paz. Gracias, Javier. Muy interesantes conceptos. Este panel se cerrará con la intervención de Luisa Ambrosi, maestra en Artes Visuales de la Universidad de los Andes de Colombia, máster en Antropología Visual por la Universidad Frey de Alemania. Ha trabajado como museóloga educativa en distintos museos y centros culturales de Quito, diseñado programas educativos y de mediación cultural. Fue parte del equipo educativo del Museo Nacional del Ecuador, MUNA. Tiene experiencia en procesos participativos y comunitarios de educación no formal con niños y niñas, jóvenes, adultos, personas con discapacidad y personas en situación de movilidad. Gracias por estar aquí, Luisa. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes con todos y con todas. Yo he preparado un poquito como una presentación de pensarlos como espacios culturales, pero antes de empezar hablar como del rol de los espacios culturales, quisiera como tal vez repetir algunas de las ideas que ya han planteado antes, y es que para la creación de espacios de convivencia que contribuyan a la construcción de paz, es necesario asumir que todos tenemos una responsabilidad. Desde el Estado, todas sus instituciones, centros culturales, los militares, la policía, las instituciones educativas, los medios de comunicación, pero también los y las ciudadanas. Todos y todas somos llamados a generar unas mínimas condiciones para que el tejido social se construya en base a la confianza y el respeto a la diversidad. Si no hay confianza en el Estado, en sus instituciones, en mi profesor, en mi compañera, en mi pareja, en mi vecino, en el espacio público, es muy difícil tejer relaciones que aporten a la construcción de paz, y lo más grave es que tenemos el riesgo de heredarles a nuestros hijos e hijas. Yo nací en Colombia, nací en la guerra, viví la guerra y ahora vivo la guerra y la esperanza de la implementación de un acuerdo desde la distancia. Hace 15 años salí de Colombia y de los últimos años vivo en Ecuador, hace 11 años. Y cuando recién llegué al Ecuador, me pasó algo pues como muy importante para mí, es que estábamos haciendo un viaje con mi esposo en carretera y nos varamos. Y entonces cuando yo estaba en mitad de la noche en la carretera, se me vino lo peor a la cabeza, y sobre todo una frase que me repetían en casa que decía: piensa mal y acertarás. Entonces yo me estaba imaginando lo peor que me podía pasar. Y bueno, también ahí es importante pensar cómo en estos dichos, en estas
en estas frases que de alguna manera estamos repitiendo y que son además testigos también de nuestra cultura, de nuestra historia, los dejamos así como impregnados en la cabeza y cómo a partir de eso también reaccionamos y somos, ¿no? Entonces, nada, me varé y me pasó lo mejor porque pues me ayudaron. Me desbararon y no solamente eso, sino que me ofrecieron inclusive una horchata. Fue muy bonito, pero sobre todo el regalo más grande que me dio, digamos, como ese pequeño como incidente, fue que me volvieron a regalar un poquito de confianza. Confianza en la gente, ¿no? En que no todo el mundo nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es importante pensar cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas, cómo la cultura aporta también a esa construcción de una confianza y el tejer relaciones en base a la confianza. Eso no significa que después de que tuve ese percance, digamos, en la carretera o ese regalo en la carretera, uno al otro día confía en todo, ¿no? Eso es un proceso y es un proceso largo donde todas y todos tenemos que contribuir, como dicen aquí en el Ecuador, poner de parte. Entonces, otro punto que a mí me parece importante mencionar es que la cultura no solamente sucede en los museos, en las bibliotecas, en las instituciones culturales. La cultura sucede en todas partes, en la escuela, en los museos, pero también en lo que yo estoy viviendo en mi casa, con mi familia, en lo que veo en la calle, en el espacio público, en cómo yo me vinculo con el espacio público, me relaciono con el espacio público. Y hay que tener como claro, como educadores también de museos, que muchas de las violaciones de los derechos humanos suceden en la intimidad de los hogares. Entonces creo que tenemos como una gran pregunta para hacernos y es cómo llegamos a esos otros espacios, a esa vida cotidiana, ¿no? Los derechos humanos y los derechos culturales son una herramienta que como individuos, colectivos y claramente como instituciones, sobre todo públicas, debemos conocer, promover y ejercer, pero también reclamar y luchar cuando son vulnerados, porque también es gracias a la valiente tarea de quienes han luchado por los derechos humanos que hoy en día tenemos el ejercicio de esos derechos y también reconocerlos a lo largo del camino, que aún nos falta un montón para garantizar la no repetición de su vulneración. Entonces, cuando ya empezamos a pensar en las instituciones, una de las cosas que yo siempre me he planteado es que tiene que haber un proceso pedagógico internamente. Entonces, nosotros somos trabajadores de la cultura y lo más importante es que todos nuestros trabajadores, desde quienes crean un contrato, las áreas administrativas, los directores, las directoras, los educadores, los guardias, todos debemos saber cuáles son nuestros derechos, primero porque como individuos necesitamos saber cuáles son nuestros derechos, pero también porque como somos trabajadores de la cultura necesitamos también que sepamos cuáles son los derechos porque estamos teniendo una relación constante con nuestros públicos. Entonces, desde cómo tenemos que recibir a una persona ahí, en ese mínimo acto de darle la bienvenida, podemos estar o no vulnerando muchos derechos, ¿no? Entonces, es importante ese proceso interno y no basta con ser conocedores y promotores de los derechos, debemos ejercerlos no solo puertas afuera, en las exhibiciones, en los conciertos, en esta agenda cultural, sino también puertas adentro. Entonces tenemos que ser un poco coherentes, que si una de nuestras líneas de acción, por ejemplo, es el enfoque de género, internamente eso tiene que pasar dentro de nuestras dinámicas de trabajo, entre las relaciones entre compañeros, compañeras. O sea, no puede pasar que dentro de una institución cultural tengamos casos de acoso y que eso de alguna manera se quede callado, ¿no? Entonces, es necesaria también como ese proceso de autorreflexión internamente. Entonces, nuestras instituciones culturales tenemos que ser conscientes que nuestra palabra es nuestro camino y nuestras acciones. Ser coherentes con nuestra palabra y acción, pero también consecuentes, que si como instituciones no respetamos los derechos o inclusive se vulneran internamente, ¿quién va a confiar en nosotros como instituciones?
Por otro lado, es importante también el pensar, ya digamos, como en el cómo y también cómo lo hacemos también puertas afuera, ¿ya? Entonces, los museos tenemos un montón de colecciones que han sido testigos de nuestra historia. El arte ha sido y es testigo de nuestra historia. Y tenemos un montón de colecciones, pero también es importante hacer como un ejercicio de autorreflexión y decir, bueno, ¿quién nos está contando esa historia? ¿Cómo nos las están contando? Esta es la historia oficial, ¿dónde están esas historias mínimas? Esas historias personales, esas historias colectivas, ¿las estamos incluyendo? ¿No las estamos incluyendo? Entonces, el conocer nuestra historia, la vulneración a nuestros derechos humanos, las luchas por alcanzar su ejercicio, nos ayuda a reconocer que los derechos que hoy en día caminamos y también el largo camino que aún nos falta por andar. Entonces, Luisa, queda solo un minuto más, con tu permiso. Ya, perdón. Entonces, a través de una exposición también podemos como reflexionar un montón sobre no solamente nuestro pasado, sino también cómo construir y generar reflexión hacia el futuro. Por otro lado, los espacios culturales son espacios de convivencia, donde nos encontramos con el otro y con nosotros mismos, y esos espacios tienen que ser como... tenemos que generar esas condiciones para que esos espacios, esa convivencia se genere. También, que yo creo que es una palabra que se ha mencionado mucho en las anteriores exhibiciones, es el tema de la participación. Entonces, la participación ciudadana no debe ser solamente desde el ingreso de un visitante a nuestros espacios, sino también en la construcción de muchos de los proyectos que nosotros hacemos, en cuando nosotros como mediadores o educadores culturales estamos como hablando sobre las piezas o reflexionando sobre nuestra historia. Es importante como pensar como que sí, el objeto museístico es súper importante, pero se vuelve vital más bien la participación y las reflexiones y estos sujetos en el espacio. Y por último, creo que la inclusión de las distintas voces no debe ser solo un ejercicio en los contenidos, sino en las mediaciones. De incluir como esas voces también. Y por último, también pensar los espacios museísticos o culturales como un espacio de reconciliación. La reconciliación es un proceso muy íntimo, personal, voluntario, pero también debemos generar estas condiciones para que haya una reconciliación también con el Estado, con el otro, al menos generar esa condición, ya que dependa de cada uno ese proceso, digamos, de reconciliación. Ese sería. Muchas gracias, Luisa. Muy amable de tu parte. Con estas palabras hemos dado por terminada las exposiciones. Hemos registrado una asistencia muy importante desde diferentes países, sobre todo de Iberoamérica, y hemos recopilado algunas de las preguntas que nos han enviado. Para mayor claridad las hemos agrupado tratando de sacar las más relevantes. La primera pregunta la quisiéramos plantear a la ministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador y es muy precisa, es ¿cuándo y en qué ciudad iniciará la muestra itinerante de derechos humanos, ministra? Muchas gracias, Álvaro. Gracias también a la persona que hizo la pregunta. Les comento justamente la muestra itinerante y creo que es bueno hacer este antecedente. La planteamos por 4 ciudades del país. Nos pareció importante sacar solo de esta discusión de la capital de la República, sino nos pareció importante moverla por distintas ciudades, principalmente aquellas en donde hemos tenido más presencia de estas recurrentes violaciones a los derechos humanos. Son ciudades grandes y justamente la muestra en sí misma iniciará en el mes de noviembre en Guayaquil, pero sí es importante decir que el proceso con el equipo que está haciendo la curaduría participativa previa a esta muestra ya inició desde el mes pasado y estamos en pleno proceso de justamente diseño de lo que será la muestra. Mil gracias, ministra. Ana González, una pregunta para ti. Nos preguntan que además del ejemplo de la convención que habías mencionado, ¿qué otro tipo de asistencia técnica o financiera provee UNESCO para la construcción
de la paz a través de la cultura? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. La UNESCO tiene en el sector cultura, me focalizo en el sector cultura, varios mecanismos de financiamiento. Todos estos mecanismos se inscriben en las convenciones de cultura de la UNESCO, que son 6, y la idea de estos fondos es apoyar proyectos que permitan que la convención respectiva se implemente en un país que ha ratificado las convenciones. En Ecuador, por ejemplo, todas las convenciones de UNESCO han sido ratificadas, las 6. Uno de los temas importantes que me parece pues, fundamental tener en cuenta para los fondos de la UNESCO que estoy mencionando es que estas solicitudes siempre deben pasar por el Estado parte, porque la UNESCO es una organización intergubernamental y son sus Estados miembros los que van a enviar estas solicitudes de asistencia. Pero eso no quiere decir que las comunidades no se involucren, al contrario. En el fondo de la Convención de 2003, cuyo ejemplo les mencioné cuando intervine, este fondo exige que las solicitudes de asistencia para implementar proyectos vinculados con patrimonio cultural y material, y que hay varios en otras regiones del mundo también muy interesantes en el tema de la construcción de la paz a través del patrimonio cultural y material, se debe diseñar la propuesta de proyecto con las comunidades, y esto hay que demostrarlo al hacer la solicitud. Es decir, que si bien debe pasar por el Estado parte de la convención, la solicitud tiene que construirse conjuntamente con las comunidades involucradas. En este caso, por ejemplo, del proyecto que les mencioné en Conejo, en La Guajira colombiana, fueron los propios, las personas en reinserción quienes codiseñaron esta acción, que luego se envió para financiamiento a UNESCO. También hay un fondo de financiamiento vinculado con la Convención 2005, que es la Convención de la Diversidad de las Expresiones Culturales, y que tiene un foco bastante puesto en los temas de industrias culturales y creativas. Este fondo, me voy a contradecir, me acabo de dar cuenta, este fondo sí puede recibir solicitudes de financiamiento directamente de ONGs, de gobiernos locales y también de gobierno nacional. Este fondo es un fondo muy interesante que ya cumple 10 años y en el que se busca justamente promover la diversidad de las expresiones culturales, promover las condiciones económicas y el fortalecimiento de las cadenas de valor en el sector, como también se ha mencionado el tema finalmente de la cultura como en su dimensión económica, pero también simbólica, y acciones locales que puedan promover, por ejemplo, la inserción económica de jóvenes a través de la cultura. Hay algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Hay otro fondo que es el fondo de la Convención de 1970 para la lucha contra el tráfico ilícito, que me parecería un poco, tal vez menos vinculada con este tema, pero también tiene su lado, sobre todo de construcción de paz entre naciones, porque el tema del tráfico ilícito muchas veces está vinculado con temas de expoliación en épocas coloniales. Y la Convención del 54 para la protección de los bienes culturales en conflicto armado. Esta convención tiene un enfoque importante en posconflicto, pero también hay una opción de preparación para el conflicto armado de los sitios culturales y los bienes culturales, y ahí también hay un componente muy interesante de cómo se construye la paz, como lo mencionó ahora la colega Luisa Ambrosi. La construcción de paz, por supuesto, es una responsabilidad de todos, y por ejemplo este fondo de esta convención permite el tema de la formación de los militares y la policía, que es un tema, por supuesto, absolutamente fundamental cuando estamos hablando de construcción de paz, ¿no? Eso mencionar. Gracias, Ana. Hemos tomado debida nota. Line Barreiro, tenemos una pregunta para usted. La pregunta dice, ¿qué herramientas o metodologías recomienda para generar convivencia ciudadana? De nuevo hice lo mismo. Miren, la convivencia tiene que existir como tal. Entonces, yo pienso que verdaderamente tenemos varias posibilidades. Uno es generar alrededor de un propósito que podamos extender ciertos debates, aprovechando cuestiones coyunturales. Por ejemplo, hay una constituyente, hay una modificación de algo, y generar
mecanismos muy sencillos, pero a la vez con muy buen nivel conceptual para poder promover debates y dar ciertos elementos básicos para la gente, pero que se pueda hacer formación de formadores y se pueda extender a todos lados. Eso ayuda muchísimo, o sea, porque un error horrible es tratar de cambiar el término solo en fácil. Hay que explicar. Si el escrutinio es escrutinio, pues entonces usemos escrutinio y expliquémoslo, pero que no sea una cuestión extraña para la gente. Y que si es que hay un concepto que se va a difundir que es clave, entonces sí, esa es una parte. Y la otra es de comunicación en diversas formas, desde los medios de comunicación hasta, yo creo que la producción simbólica es fundamental. O sea, cómo nosotros podemos lograr, tenemos que lograr trabajando, esto no es fácil, estamos cambiando todo lo que fue la historia de nuestros países, ¿sí? Estamos cambiando cierta gente cuando no estamos todavía con leyes contra toda forma de discriminación. A pesar de que tenemos una ventaja, como toda nuestra región es monista, o sea, si ratificamos una convención ya es ley, ¿sí? No hace falta que la domestiquemos, digamos, como es en los otros sistemas. Nosotros podemos aplicar en forma directa. Y lo mismo con los artículos constitucionales. Y esa es una ventaja si pensamos recurrir a ciertas cosas, porque el reconocimiento del otro, de la otra extraño, es la clave para esa convivencia entre diferentes. Sí, una clave que tenemos que tomar en cuenta permanentemente. Lili me va a permitir, pero solo tenemos 3 minutos más, que quisiéramos trasladarle una pregunta a Jordi Pascual, claro, que está en Barcelona. Rectifico con la información inicial. La pregunta dice que si cree sinceramente que es posible que se agregue la cultura como un elemento transversal en los objetivos de desarrollo sostenible. Como elemento transversal, sin duda. Como objetivo en tanto que objetivo, no. Pero como elemento transversal, sin duda, estamos obligados a ello. Estamos obligados a insistir a los gobiernos nacionales que tienen la obligación de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Los actores culturales tenemos la obligación de ir a los ministerios responsables de la aplicación de los ODS y convencerles de que con la dimensión cultural todos los objetivos son más fáciles de conseguir. Sin explicitar la dimensión cultural, todos los objetivos son más difíciles de conseguir. Y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de evidencias científicas. Hoy es algo probado, que hay una relación estrecha entre salud y participación activa en prácticas culturales, que hay una relación directa entre conservación del patrimonio y sentido de comunidad y de pertenencia, y además ciudades vitales, sanas, etcétera. Podría extenderme con los 17 objetivos. En fin, creo que está clara la respuesta. Mil gracias, mil gracias. Y en este momento los vamos a pedir a los asistentes que respondan a las preguntas cuyo resultado podremos ver casi inmediatamente. Es una encuesta en tiempo real. La dinámica es la siguiente: ustedes van a encontrar en sus pantallas las preguntas y una ventana en donde pueden hacer clic en las respuestas que prefieran, en la selección que ustedes determinen. Por favor, seleccionen las respuestas y no se olviden de activar el botón de enviar. Les proponemos que respondan a las siguientes preguntas. La primera es: ¿cree usted que la cultura es indispensable para la paz? Sí y no. Y la segunda pregunta: cuando se dice o escucha la palabra paz, ¿cuál es la primera palabra que viene a su mente? Yo en este momento voy a responder a las mías y voy a enviar. Estas respuestas las tendremos muy pronto y ustedes las podrán conocer. Con lo dicho hasta este momento,
Queremos darles un agradecimiento especial a quienes se conectaron a través de los medios telemáticos. Gracias por su apoyo, gracias por su interés, pero un agradecimiento muy especial para Raúl, para Jordi, para Ana, para Line, para Javier, para Luisa, y uno muy especial para la ministra de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Angélica Arias, en cuya casa nos hemos hospedado para esta conversación. Nuestro reconocimiento para Mariana Flores y a la Secretaría Técnica del Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, además a la coordinación de la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nos quedan unos minutos para decirles que no podemos esperar para desplegar todo nuestro esfuerzo en la construcción de una paz en las ciudades y en los territorios. El compromiso es de todos. Gracias y buenas tardes a todos.